Partiendo de Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, fui hasta Torre Carbonera, donde suponía que había estado Tartessos. En un solo día recorrí a pie 2 veces aquellos 18 kilómetros. O sea, que anduve 36 kilómetros, sobre la arena blanda de la playa y con calor asfixiante. Berlín fue el centro de la ciencia. La gente tenía un ímpetu de conquistar algo, colonias, por ejemplo, pero también conquistar regiones científicas, temas científicos en la física, química, pero también en la arqueología. Culturas exóticas, culturas conocidas, culturas de siglos, de milenios. Scholten se interesa naturalmente para estos temas de las conquistas culturales, decimos. Él quería buscar una cultura como los demás, es decir, una cultura como de las culturas mesopotámicas o las culturas de Egipto, etc. Él ofreció una utopía de un estado floreciente, un estado grande en el sur de la España. Y una utopía que tenía su repercusión después de todos los desastres del fines del siglo pasado. Él quería marcar una época también a la manera de Schliemann. Y por esta es su búsqueda obstinante, su búsqueda ferviente a una cultura y la base de una cultura que se llama tartésica. Una mañana de agosto ascendía pues por la colina el joven explorador. Me habían llamado la atención unas líneas de un antiguo texto. Tenían una descripción muy detallada de la situación de Numancia. Viajé desde Alemania para comprobarlo. Arriba, en lo alto, todo cobró sentido. La ciudad indígena tenía que estar allí, debajo de los muros romanos que podía entrever. Me propuse organizar una expedición para volver cuanto antes y rescatar del olvido la vieja ciudad. Se apropió de algo que ya estaba descubierto. Entonces eso digamos que no es muy científico y no es un científico al uso. Y eso le trajo consigo una reacción antisulteriana por parte de sus colegas españoles. Él emprende una aventura en España, primero porque se basa leyendo en un invierno la Iberique de Apiano, donde la descripción que se hace sobre el cerco de Numancia, pues evidentemente se da cuenta que es tan descriptiva que él quiere personalmente ir con el libro bajo el brazo para ver si efectivamente eso que se ha descrito es real.
Schulten es un personaje que es producto de una época, que nace en una Alemania muy prusiana, con unas costumbres verdaderamente muy rígidas, educado en universidades alemanas donde realmente los trabajos de historiadores y de filólogos se basaban en los textos, y que a través de los textos se le daba la importancia de hacer grandes descubrimientos arqueológicos que de alguna forma hiciera realidad que lo que se ha escrito no es una fábula ni es un mito, sino que realmente es una realidad y que se habla de ella. Pero sí hay que agradecerle la pasión y la polémica que desató, y que realmente esa no solamente entre sus colegas, sino a nivel internacional, y que es bueno que haya despertado esa pasión por la arqueología, que Schulten despierte esas cosas de la Atlántida y ese reino mítico de Argantonio. Y entonces, pues sí hay que reconocerle que realmente ha hecho un trabajo no tan científico como realmente se hubiera podido, pero que realmente nos despertara eso es importante. Tres años después, inicié las excavaciones con solo 6 obreros, pues era la época de la cosecha y no había hombres disponibles. El primer día, hacia las 6 de la tarde, salieron a la luz por debajo de la ciudad romana restos inequívocos de la Numancia heroica. Adobes enrojecidos por el incendio y vasos ibéricos pintados. La inmortal Numancia había sido por fin hallada. Es el símbolo de las luchas antirromanas, pero también se convierte desde comienzos del siglo XIX. Numancia era el símbolo de la lucha antiimperialista. Para entender el efecto de qué significa para su propia carrera Numancia, hay que entender que Schulten no es nadie antes. Nadie. Cuando digo nadie, quiero decir nadie. Es alguien de cuarta fila en una universidad alemana no particularmente importante. Entonces, ¿pero qué es Alemania en ese momento? Alemania es el eje de los estudios de la antigüedad. Las grandes enciclopedias, hay una gran enciclopedia, la Real Enciclopedia, ¿no?, está en alemán. La gente va a Alemania a aprender, van los ingleses a Alemania a aprender, ¿no? Entonces, claro, ¿qué consigue él? Él vende el producto, consigue ser catedrático y consigue además quedarse con los artículos de la gran enciclopedia que todavía no se habían hecho, y va a escribir los artículos de la gran enciclopedia. Entonces él se convierte en aquel al que se recurre para hablar, nuestro hombre, digamos, en España, ¿no? Lo que él hace en los años 20, en particular respecto a Tartessos, en España hay gente que lo recibe creyéndole y hay gente que le recibe con el escepticismo. Podemos decir que, así como Numancia es el gran descubrimiento de antes de la Primera Guerra Mundial, porque entre otras cosas las espadas están puestas en ristre, se sabe que va a haber una matanza europea. Esto se sabe, los franceses están diciéndolo y los alemanes están esperando, ¿no?
Hay gente que está luchando contra eso, gente maravillosa luchando contra eso, ¿no? Stefan Zweig, tantos, pero hay esa expectativa, ¿no? Pero la época de la Segunda Guerra Mundial es otro momento histórico. Perdón, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial es otro momento histórico. La época entre la Primera y la Segunda es una época en la que, entre otras muchas cosas, hay un pensamiento de ruptura con la idea de progreso que tiene grandes tintes conservadores. Es la búsqueda de las grandes utopías. Se descubre Tutankamón, se están buscando utopías. Esto lo señala muy bien, como siempre, ¿no? Ortega, que es brillantísimo, ¿no? Dice, estamos en un momento que todo el mundo está buscando paraísos perdidos. También él, Schulten, quiere dar el paraíso perdido. Quiere dar la primera civilización de Occidente, ¿no? Hay varias cosas que a mí me interesa mucho del personaje, ¿no? Primero, él, en su trato personal, puede ser encantador. Por ejemplo, él llega a Numancia y tiene un capataz. Y el capataz, entre otras cosas, le descubre campamentos. Porque el capataz conoce la zona y tiene una vista mayor que él, ¿no? Y él se lleva muy bien con el capataz. Y probablemente se emborrachan juntos, en fin, las cosas normales, ¿no? Pero a la vez, cuando él piensa en Numancia, piensa en esa Numancia, la Numancia actual, ¿no? La describe como una especie, como esa Numancia salvaje, prehistórica, ibera, ¿no? Que él quiere ver, ¿no? Y describe a sus habitantes como esos personajes salvajes, ¿no? Entonces no se sabe muy bien qué pasa, ¿no? Cuando él además se encuentra en esa zona, pues a un noble que está en la zona y que conoce, no puede, dice, este señor no es ibero, este es descendiente de los godos, ¿no? Y tiene que inventarse historias para que cuadran, pero luego él siente, yo creo que algo que la gente nota por lo que le ayuda, y a él le ayuda muchísimo. Él no da un paso en España sin un erudito local que le ayude y le lleve a su casa. No da un paso realmente, ¿no? Le traen, le ayudan, le llevan, no. Una de las cosas por las que la gente ayuda es porque en el fondo sienten que hay algo de verdad en él, ¿no? Es un personaje que genera permanentemente problemas, porque él es el gran descubridor genial. Entonces, como gran descubridor genial, no tiene que dar cuenta de nada, ¿no? Puede hacer lo que le venga en gana. Este planteamiento lleva a que él esté continuamente negando cualquier cosa que pueda poner en duda su condición de descubridor genial. Yo creo que la gente es muy buena. Bien, las cosas es que la gente es muy buena, ¿no? Él llega a Numancia, y dice que ha descubierto Numancia. Y es el mayor descubrimiento de la historia, el más rápido descubrimiento de la historia de la arqueología, en 4 horas. En realidad, lo que hace es muy simple, ¿no? Él viene de viaje, ve Pierre Paris, creo recordar que en Narbona una especie de museo, y él ve la cerámica indígena de Numancia. Él dice, yo voy a encontrar la ciudad indígena. Efectivamente, como antes no había unas técnicas ni se sabía cuál era la cerámica indígena, la gente sabía que Numancia estaba allí, pero no la tenían testificada, podemos decir, ¿no? Y entonces él llega allí y en 4 horas encuentra la cerámica y dice, ya he encontrado la ciudad indígena. Y miente diciendo que no se sabía que estaba allí. Esto es un aspecto, ¿no? Entonces, claro, desde muy pronto hay gente que está diciendo, está mintiendo. Pero por otra parte, él le da un gran auge a Numancia. Numancia aparece en todas partes, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pues le está dando un gran auge a Numancia, ¿no? Y luego hace otra cosa después que es importante, y es que realmente descubre los campamentos que hay alrededor de Numancia. Ultimaba mis preparativos para la segunda campaña cuando me enteré de que los españoles habían constituido una comisión de excavaciones en Numancia. Mi maestro Milamovich me escribió. Se había enterado por la embajada de que en España se oponían a la continuación de mis trabajos. Por el momento no debía volver a Numancia. Aún hoy me veo en mi cuarto de estudios, hundido en aquel viejo sillón verde.
Tartessos es la primera civilización y el primer estado del occidente, del extremo occidente. Es la gran idea de Schulten y yo creo que es la idea de todo el mundo, ¿no? Porque precisamente en todo lo que es el occidente de Europa, lo que sería Francia, Inglaterra y demás, no existe un estado hasta mucho tiempo después, ¿no? Con el mundo céltico. Y sin embargo aquí, gracias a la colonización fenicia y griega, se organiza una cultura estructurada, compleja, que es lo que hace que sea el primer estado de Occidente y la primera cultura también fuerte de Occidente. Si alguien desde Oriente o desde Grecia viene hasta la península ibérica a comerciar, en concreto con Tartessos, es porque hay una riqueza evidente, ¿no? Porque para que ese viaje sea para amortizarlo, ¿no? Tiene que ser una riqueza evidente y patente. Y no solamente se hace un comercio de ida y vuelta, sino que se forman colonias, es decir, que hay una explotación continua de ello, ¿no? Tartessos, además, no es solamente que tenga la plata, la famosa plata, ¿no? Sino que además es un lugar donde convergen tanto el comercio atlántico, hay que tener en cuenta que estamos entre el Atlántico y el Mediterráneo, converge el Atlántico y converge con el interior, que es donde está el estaño, ¿no? Que es fundamental para las nuevas armas de bronce que se están realizando, ¿no? Aunque ya el hierro se ha introducido. Entonces se convierte en un lugar principal en cuanto a la metalurgia, pero no solamente la metalurgia, es que también toda la zona de la vega del Guadalquivir es riquísima, ¿no? Cuando se habla de Tartessos, no solamente están implicados los arqueólogos, que están implicados los historiadores de la antigüedad y cada vez más los químicos, los geomorfólogos, porque son los que nos dan una información que si no, no podríamos sacar. Y, por ejemplo, todo el proyecto de Doñana, yo he cogido y lo he balanceado, ¿no? Me lo he llevado todo hacia lo geológico, porque me interesa mucho más lo que los geólogos me digan de cómo era toda esa costa en aquella época y ver si ahí podía haber poblados o no podía haber poblados, que otra cosa, porque a partir de ahí yo ya puedo trabajar, ¿no? Porque si me dicen, oye, mira, aquí esto es imposible porque esto estaba inundado, y esto, pues dice, bueno, pues que ya dejamos de especular sobre esta zona, ¿no? Pues digo que se ha hecho muy multidisciplinar y eso le ha dado mucha riqueza. Por ejemplo, los biólogos, ¿no? Hacen estos grandes sondeos que sacan los sedimentos y ahí está el polen. Con el polen podemos saber si se cultivaba trigo, se cultivaba cebada, qué tipo de árboles había, qué arbustos. Claro, se reconstruye todo el paisaje de dónde vivía un tartésico, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que nos podemos preguntar. Aparece un yacimiento en un lugar y dice, bueno, esto es un secarral, ¿no? Hoy en día. Pero a ti te hacen una analítica y dicen, no, oiga, es que hace 2500 años aquí había pinos, es que había encinas, había ya olivos, se plantan las primeras viñas. Claro, esa información que tenemos ahora no la podemos hacer simplemente con la excavación pura y dura, arqueológica, ¿no? Sino que dependemos de unas ciencias que nos están dando una información, ya digo, básica para reconstruir Tartessos, ¿no? Schulten practicó la damnatio memoria, es decir, que se olvidó de toda la investigación española, jamás citó a ningún investigador español en su propia investigación, ¿no? Y eso hizo heridas, ¿no? Que incluso ellos seguían manteniendo lo que decía Schulten, pero con cierto odio, ¿no? Era una especie de amor-odio, ¿no? Me gusta mucho lo que dice, pero no le reconozco del todo lo que dice porque no reconoce lo que yo he dicho, ¿no? Él no solamente no citaba la investigación que se hacía en España, que, hombre, era poca, pero era importante, sino ni siquiera los grandes descubrimientos que estaban haciendo y que daban pistas sobre qué era Tartessos. Es decir, que él citaba a García y Bellido una frase suya que a mí siempre me gusta decirla, ¿no? Que decía que era un científico narcisista, ¿no? Que practicaba un poco ese narcisismo científico. Schulten estaba bastante influenciado, ¿no? Por el romanticismo de la época, ¿no? Él venía además de una escuela, la escuela alemana, con un instituto arqueológico alemán potentísimo que empieza a tener sus misiones fuera de Alemania, ¿no? Y entonces, bueno, esto se junta con todas las misiones francesas e inglesas, ¿no? Y una rivalidad entre ellas. Y entonces él lo que quería era, bueno, pues subirse a ese carro. Y se había descubierto Atusas, ¿no? La gran ciudad de la Turquía moderna, ¿no? Que se junta a
al descubrimiento de Troya, ¿no? Ya más antiguo. Se descubre Knossos, ¿no? El palacio de Knossos en Creta, ¿no? Por eso él piensa que los cretenses son los primeros que vienen a Tartesos, ¿no? Y él quiere descubrir también una gran ciudad. Además coincide cuando sale un poquito antes de salir su libro de Tartesos, se descubre la tumba de Tutankamón, ¿no? Entonces, claro, él quiere descubrir algo que le dé esplendor a toda su investigación, y es lo que no consigue. Busca la ciudad, quizás de una forma obsesiva. En otoño logré al fin volver a España. Resultó sumamente difícil procurarme los medios necesarios. La moneda de mi país iba depreciándose cada vez más y con los 500 marcos que me dio la Academia de Berlín, al llegar a Barcelona solo pude tomar una taza de café. Afortunadamente, después de una ausencia de 5 años, fui bien acogido por mis colegas de Barcelona. Schulten, que en Cataluña es bien recibido, porque Cataluña, la élite intelectual catalana, desde hacía ya algunos años, tenía interés en enviar a sus jóvenes promesas a Alemania. Como decíamos antes, la universidad con más prestigio en el mundo en ese momento. Lo equivalente hoy a Estados Unidos sería la Universidad Alemana del momento. Y ahí encuentra jóvenes promesas como Pere Bosch Gimpera, que le hacen el caso y le siguen sus consejos mucho más que los intelectuales y los arqueólogos de Madrid o del centro del poder. Para Schulten es un personaje clave para su carrera posterior, no solo por la ayuda económica que le prestó, sino también por el apoyo personal, académico, por el calor humano que sabió transmitirle a Schulten. La hora marítima se supone que es ese viaje de un navegante masaviota, es decir, de Marsella, por las costas de la península ibérica, tanto mediterráneas como atlánticas. Eso la crítica filológica ya lo sabía desde hacía bastante tiempo. Lo que estaba por hacer, y es el gran mérito de Schulten, es relacionar el texto de la obra marítima con la geografía de ese momento, partiendo de la base que la geografía no había podido cambiar mucho. Las colinas, los accidentes, los golfos eran los mismos, aunque la desembocadura de los ríos y el lugar exacto donde se encontraba Tartesos, si es que alguna vez existió como ciudad, sí que podía haber variado. Pensad que el arqueólogo de principios del XIX aún era un arqueólogo de gabinete, que le traían las piezas los campesinos o los aficionados y que en su gabinete, en el museo, en la universidad, las estudiaba, las databa, clasificaba y publicaba. Schulten no, Schulten es un arqueólogo de terreno, es un gran viajero, a pie sobre todo, que le gusta tocar la tierra, tocar las cosas, entrar en contacto con la gente del país. Entre otras razones porque cree que esa gente del país no ha cambiado étnicamente desde la prehistoria prácticamente. Y comiendo con los campesinos de Garay, cree que está comiendo realmente con los habitantes de la antigua Numancia. Cuando Schulten se queda sin fondos y ya no puede excavar ni en Numancia ni en principio en cualquier otro sitio por falta de dinero, es cuando empieza la, digamos, media locura de Schulten. Empieza a actuar ese Schulten que ya no tiene un respaldo académico alemán. Se interesa por Viriato, se interesa por Tartesos, por Sertorio, por esos, podemos decir, perdedores de la historia.
Viriato, Sertorio, pero también por esa perdedora de la historia que para Schulten es Tartessos, esa gran civilización que no pudo ser, que nunca acabó de cuajar. Ahí los críticos modernos ven el desasosiego que tiene Schulten después de la Primera Guerra Mundial, cuando esa Alemania que él había soñado desaparece, cuando esa República de Weimar evidentemente no responde a lo que él esperaba de la gran Alemania, y cuando ese nazismo que empieza a surgir en Alemania tampoco es la gran, ni mucho menos la gran solución que Schulten desearía. Cuando Schulten caminaba por estas salas y por estas tierras, la arqueología era mucho más importante. El pasado se creía que era mucho más determinante para el destino del hombre, de la civilización. Actualmente no, actualmente la modernidad encuentra mucho más importante el Nikkei y el Euribor, que es lo que determina el día a día de una comunidad. Al menos así se cree, que no si descendemos de romanos o de cartagineses. En cambio, en ese momento se tomaba como algo personal. Decirle a uno que era un semita era incluso peligroso, como se demostró pocos años después. O entroncar una civilización con Grecia o con fenicios era, sí, incluso podía ser una ofensa. Pensad que una conferencia en esa época sin televisión y con una radio incipiente era algo mucho más importante que hoy en día. Una conferencia al día siguiente se publicaba en la prensa, recibía comentarios de todo tipo, se discutía en las tertulias y podía recoger centenares de personas. Aquel año pronuncié en Barcelona 20 conferencias sobre la hora marítima, un texto que después publicaríamos traducido. Los honorarios obtenidos me permitían continuar mis investigaciones por España. Un cartógrafo militar de los años de Numancia me acompañaba, mi fiel general y amigo Lammerer. Antes de partir rumbo al sur, seríamos obsequiados con un banquete de despedida por la propia universidad. Bosch-Impera para Schulten tiene una gran importancia porque es la puerta de la que se vale Schulten para poder entrar en el tema que a él más le preocupaba, que era, en primer lugar, la publicación de esa hora marítima, que sería la primera de los 12 volúmenes, creo que tuvo luego las Fontes Hispania Antiquae. Y además es importante, esa puerta de Bosch-Impera se materializa en una ayuda de un mecenas, de Cambó, y del Institut d'Estudis Catalans para financiar su viaje por mar, para rehacer el periplo de Avieno por mar, en un barco, desde el Cabo de Creus hasta el sur, hasta Andalucía, de tal manera que Schulten, con el texto en la mano, podía ir viendo lo mismo que vio Avieno y pensando dónde podía estar esta ciudad, dónde podía estar esta otra, este cabo, este golfo, etcétera, etcétera. Él era una persona que iba muy al grano, iba a lo suyo. En las cartas que yo he visto, pues sí, le dice, las niñas, su mujer, cómo está, e inmediatamente después de una línea y media de
de cumplido, pues inmediatamente pasa, oiga, vos impera tiene las pruebas que no me ha devuelto de las fontes Hispania Antiqua número 4, que vigile, que me las mande a Erlangen porque yo la semana que viene llego allí, o que me las mande a Sevilla porque estoy allí la semana de tal día, tal otra. Él iba a lo suyo. ¿Qué hay de mi libro? Casi diría yo. Es decir, él iba muy a su bola y las cuestiones familiares eran escasas. Digo, con Pericot las llegó a medio establecer, pero con la otra gente era muy directo, yo diría que quizás excesivamente directo para la manera en que somos los españoles, ¿no? Por eso mi abuelo hablaba del schultenismo de las cartas, que eran muy germánicas y muy cuadriculadas y muy directas, cuando aquí, pues, vamos a tomar finos y ya lo veremos, ya hablaremos mañana de esto. Él iba muy a su cosa. Descubrir Numancia o pretender descubrir Tartesos o otras localizaciones en la costa malagueña o en Andalucía o en otros sitios, pues era más fácil, pues porque casi no había nada y Schulten dominaba el único conocimiento anterior que había, que era el de las fuentes, y por lo tanto las fuentes le orientaban. Poniendo un paralelo, salvando muchas distancias, pues es lo mismo que Schliemann con Troya o con Micenas. Era una cosa parecida. Schliemann iba con la Ilíada a ver si encontraba Troya. Y la encontró. Tenía una varita mágica. Bueno, se fió de las fuentes y salió cara. Schulten también se fió de las fuentes y a veces salió cara, a veces salió cruz y a veces salió de canto. Y sobre todo también esos intentos de encontrar lugares míticos. En esos momentos la ciencia se movía aún por esos lugares míticos, igual que Troya y Micenas, pues Tartesos y Numancia. Esa idea es una idea que ahora juzgarla más de 100 años después quizás es muy cómodo a toro pasado. Quizás en aquel momento tenía su sentido. Gracias a la ayuda y eficacia de un buen grupo de amigos, eruditos e informadores, pudimos ir avanzando en nuestros trabajos. En 1921, en una embarcación puesta a disposición por las autoridades del puerto de Sevilla, hicimos el recorrido hasta la desembocadura del Guadalquivir. Recorríamos el antiguo lago Ligur citado por tantos textos. La ciudad debía encontrarse por allí, al final de nuestro viaje. Cuando un griego arriba con sus naves en esa época al suroeste andaluz, incluso si se mete por ese estuario que va a ser después las Marismas y que va a ser después el Lacus Ligustino, lo que se encuentra son una serie de asentamientos con imagínate, una arquitectura de tipo fenicio, porque ya en el siglo VII todo lo que tiene son ya construcciones de adobe en casi todos los yacimientos, una arquitectura fenicia, un lenguaje fenicio, unos cultos relacionados también con Próximo Oriente, y entonces tú lo que te estás encontrando es Oriente en Occidente. Es normal que el griego hable de esto como una tierra, la tierra de Argantonio, una tierra de riqueza, incluso como un mercado indemne o virgen para ellos. Entonces, sí, ellos se sorprenden, porque son grandes ciudades, pero donde viven, donde la relación del hombre con el medio y entre los hombres es importada de Oriente. Esa es la imagen que llevan los griegos cuando llegan aquí. Y eso es Tartesos. A los pocos días de salir el tesoro, ya aparece en la prensa como Tartesos, el tesoro de Tartesos, el tesoro del rey de Argantonio.
La prensa se hace eco e inmediatamente se corre, digamos, la voz, porque un tesoro siempre llama la atención, un tesoro además de este peso y con esta cantidad de piezas enseguida llama la atención, y además Tartessos llevaba siglos en el imaginario colectivo, sobre todo en el académico, pero también a partir de los trabajos del Schulten se había difundido muchísimo por el interés por Tartessos, con lo cual cuando aparece, pues evidentemente digamos que es una espita que ya hace que explote todo ese interés que había estado ahí subyacente durante tantos años, ¿no? El concepto de Tartessos, que está en el imaginario colectivo, parte de unas raíces muy antiguas, parte casi del siglo XVI, a partir del interés por la Biblia que se despierta en esos momentos, los estudios clásicos, sobre todo a partir de las reformas luteranas, aunque parezca mentira, ese ahondar en la Biblia y en el conocimiento lleva a que se renueven esos estudios sobre esa tarsis. Y se crea una imagen de Tartessos como una tierra de riqueza, de promisión, se crea una especie de Eldorado, ¿no? o de país del Pun. Se vincula incluso a la Atlántida. Entonces Tartessos, casi que esa idea se ha ido creando desde el siglo XVI hacia acá. No responde a nada casi lo que teníamos antes. Es una idea que ha ido absorbiendo territorios, hemos ido idealizando, ampliando Tartessos, ha ido absorbiendo personas, personajes, pueblos, según la ideología de cada momento. Pues Tartessos ha querido ser Helena, ha querido ser minoica, ha querido ser Atlante. Entonces Tartessos es un concepto que se ha ido ampliando, absorbiendo territorios, personas, ideas. Para Schulten, la Atlántida se puede identificar con Tartessos dada la ubicación que se plantea de la misma, una ubicación en el extremo oeste. Era la tierra desconocida y toda tierra mítica siempre tiende a ubicarse donde no conocemos, donde hay algo desconocido. Evidentemente tú no puedes ubicar una tierra mítica en un sitio donde conoces porque sabes que no está. Entonces, esa recurrencia de colocar al oeste cualquier zona desconocida o cualquier reino mítico es algo que va recurriéndose desde época griega. Pero además, conforme los griegos van extendiendo su ámbito de conocimiento territorial, esos mitos se van trasladando siempre un poco más al oeste. Los trabajos de Hércules se van trasladando hacia el oeste. Cualquier mito se va trasladando ¿hacia dónde? Hacia la zona desconocida. Entonces, por eso la Atlántida está hacia el oeste, no porque en verdad la Atlántida existiera y estuviera al oeste. Hay muchos mitos y son traslaciones que se van haciendo. Schulten, evidentemente, recurre a ese mito. No es que fuera un inculto, no es que lo hiciera aposta o con ningún tipo de tergiversación. Él vino fundamentalmente como pintor en viaje de estudios, o en viaje más que de estudios de formación, ¿no? Y de ello nos han quedado muchísimos ejemplos. En su colección se conservan abundantes dibujos, acuarelas, bocetos y cuadros acabados y bien acabados que hizo durante sus primeros años en España. La visión, como él mismo dice en algunos de sus escritos, de
de entrar en una tumba romana subterránea, ¿no? y ver aquellas pinturas allí todavía después de tantísimos siglos, pues fueron lo que le cautivó y lo que le hizo entregarse a la arqueología, ¿no? Bonsor dibujaba ya la cerámica con su sección y con su reconstrucción, de tal manera que teniendo un cacho o un trozo de un vaso podía recuperar la forma de ese vaso completamente por sencillamente un análisis del dibujo. El dibujo, al fin y al cabo, es un análisis. Cuando Schulten venía a cabo, Bonsor llevaba ya pues 30 años trabajando en España, tenía un prestigio bastante asentado y prácticamente más bien Bonsor era considerado un arqueólogo hispano o español, casi por decirlo de alguna manera, ¿no? Había contribuido mucho con la necrópolis de Carmona, la exploración de los Alcores, tenía un prestigio, era académico, era una persona en Sevilla más que, lógicamente, en Madrid, donde también tenía un gran prestigio, pero en Sevilla era una autoridad. Como él en alguna carta le dice a Huntington, a su gran amigo, el coleccionista hispanista Archer Milton Huntington, era el único arqueólogo en toda la provincia de Sevilla. Bonsor y Schulten son dos arqueólogos o dos investigadores completamente diferentes y distintos. Lógicamente, pues ambos dos coincidieron en sus intereses y decidieron colaborar juntos. Pero también hay una cosa que les separaba y eso hay que tenerlo en cuenta. Europa, los primeros contactos se producen en 1910 y después vino la Primera Guerra Mundial. Lógicamente, Bonsor era anglo-francés, como he dicho, y tenía, estaba enfrentado, lógicamente, en ese ámbito, digamos, de conflicto, ¿no?, que había en Europa. Y eso también les enfrentaba, lógicamente. De hecho, Bonsor a Huntington le dice en una carta que para él trabajar con Schulten no era nada agradable, por decirlo así, porque tenía que trabajar para el rey de Prusia. Los dos parten de tanto Bonsor como Schulten parten de una misma, o hipótesis muy parecidas, por utilizar las mismas fuentes. Y daban con una precisión absoluta a la situación de Tartesos, ¿no?, situada en la desembocadura del Guadalquivir, entre dos brazos del río y tal. Y esa es precisamente la línea o la hipótesis de trabajo que siguieron unos y otros, y por lo que van allí al Coto Doñana a ver la existencia, primero la localización de los dos brazos. Entonces, localizando los dos brazos, ellos pensaban poder localizar la isla y, una vez detectada la isla, detectar la ciudad. El duque de Tarifa era el propietario de los terrenos donde querían excavar en ese momento. Y el duque de Tarifa se negaba a darle permiso a Schulten. Ahí tuvo que intervenir el duque de Alba para hacerle ver que iban a hacer una excavación, que estaban y podían hacer un gran descubrimiento arqueológico, lo cual sería para España en ese momento tendría un impacto en la comunidad internacional muy importante. Y evidentemente el duque de Alba consiguió finalmente que ambos dos investigadores se avinieran y sobre todo el duque de Tarifa concediera el permiso deseado que le negaba obstinadamente a Schulten. Schulten se hizo acompañar por el general Lamerer y por Otto Jessen, que era un conocido geólogo con el que ya había colaborado en otras ocasiones. O sea que Schulten fue, digamos, por decirlo de alguna manera, en plan con la categoría que un investigador alemán podía tener y respaldado por la ciencia alemana, ¿no? O sea, tampoco fue, digamos, a la buena de Dios. Todos estos trabajos despertaron, además, una expectación importante, tanto a nivel local, en el propio Sanlúcar, como a nivel nacional. Había noticias que se daban con cierta periodicidad de cómo habían ido los trabajos, de qué habían hecho o qué no habían hecho, ¿no? Las excavaciones allí se enfrentaban a un problema importante, que era la cantidad de tierra y de acumulación que había. Y ellos tenían siempre la esperanza en el que debajo de una ruina romana, que eso era fácil y accesible, podían incluso debajo encontrar
o bien en esa misma construcción romana, restos reutilizados de construcciones más antiguas. En una ciudad aparentemente tenía que haber muchos restos, o incluso debajo, como Bonsor había documentado en los Alcores en algunos sitios, es decir, encontrar los propios restos. Hay que tener en cuenta que, claro, en aquella época todas esas zonas uno podía contraer una enfermedad en cualquier momento y que tampoco existía la penicilina ni nada parecido, con lo cual para ellos y en ese momento el Coto era una zona, digamos, de riesgo, corrían cierto riesgo. Hoy nos puede parecer un poco asombroso, pero en aquella época no lo era. Hay que tener en cuenta que también las defensas contra ciertas infecciones, pues, en fin, un resfriado podía llevarte a la tumba tranquilamente, ¿no? O la picadura de un mosquito o algo así, con lo cual era un medio en el que corrían sus riesgos, vaya, ¿no? Aunque no era excavar en Egipto o en el desierto, pero tenía sus riesgos, lógicamente. Buscar Tartesos es uno de los problemas más importantes de la arqueología española. Y aquí hay muchas probabilidades de hallar la vieja ciudad. Sin duda, la lucha con las dunas era una labor hercúlea. Pero precisamente Hércules, de cuyas hazañas fueron testigo estas tierras, puede enseñarnos que una voluntad esforzada no encuentra nunca objetos insuperables. En Doñana, los pescadores romanos construyeron su aldea con las ruinas de la ciudad. Pero aún debe quedar bastante sin destruir de Tartesos, porque era grande y la aldea, en cambio, muy reducida. El trabajo debió ser un poco frenético. A mí me recuerda a la película de Indiana Jones de En busca del arca perdida, cuando allí frenéticamente cuadrillas inmensas de hombres con los alemanes por un lado y tal, están haciendo trincheras y trincheras buscando el arca perdida, que es lo que realmente iba buscando Schulten, la ciudad perdida. Entonces se limitaron a mover toneladas de tierra, haciendo grandes trincheras y pasando un poco por encima de lo que era el poblado romano. Por lo tanto, yo me imagino una actividad totalmente frenética con esa cantidad de hombres como un hormiguero, ¿no? Moviendo tierra con las recuas de mulo y alejándola para que no les estorbaran en las siguientes trincheras que tenían que ir abriendo. Schulten, de algún modo, sigue presente en Doñana, igual que Bonsor. Lo que hicieron todavía quedan unas huellas bastante perceptibles. Aunque es verdad que el Cerro del Trigo no está sobre una duna móvil, está sobre una duna relista que ya no está conectada, pero la acción eólica es tremenda. Con lo cual, además, imagino que de un día para otro, lo que han cavado un día, al día siguiente, como haya un poco de aire, ya está lleno de arena. Lo digo porque nos pasaba a nosotros y eso era en pleno verano. De momento que era así un poco titánica, ¿no? Porque además mover la arena es una cosa bastante complicada, ¿no? Hay que conocer Doñana. Doñana, ¿qué Doñana? El de primavera, el de verano, el otoño, invierno, y qué Doñana, el de 1925 o el de hoy. Hay una anécdota que me pasó a mí cuando estaba excavando allí en el Cerro del Trigo. Viene un guarda y me dice: yo he visto un sitio donde hay restos cerámicos y unos montículos y tal. ¿Quiere usted venir a verlo? Y fui a verlo. Y eran hornos de cerámica del siglo XVI, sin duda de contrabando. Gente que al amparo de esas tierras fabrican cerámica que luego llegan al puerto de Sanlúcar y de ahí las portan hacia América. Y la pregunta era, dice, ¿y cómo Bonsor y Schulten no vieron esto? Porque les habría llamado la atención. No pudieron ver, si además pasaron por allí, porque la descripción del viaje pasaron por allí, no pudieron verlo porque pasaron unos 15 o 16 metros por encima de eso, con la duna, ya que yo lo encontré eso en un corral, que antes era una duna y después un corral, con lo cual tren de duna. Entonces, efectivamente, la lucha contra las arenas es una cosa muy titánica, porque además son grandes masas de tierra que varían con el tiempo, en un rango de tiempo medio, no de un día para otro, pero en esos 25 años le estoy hablando que lo que estaba a 25 metros por debajo de la superficie, estaba en la superficie en ese momento, ¿no? En realidad, Schulten, el mérito que tiene, hay que decirlo, es que Schulten es el primer intento de buscar Tartesos mediante trabajo de campo.
Hasta ese momento nadie había buscado Tartesos a través de la arqueología. Era todo una elucubración a través de las fuentes escritas. Y Schulte es el primero que lo hace, ¿no? De esa época tenemos, por ejemplo, cazuelas del bronce final con escritura, la palabra quilcos, uno de los ejemplos más antiguos de escritura de todo Occidente. Y ya hacia el siglo VIII, VII tenemos las grandes cráteras y otras cerámicas de época griega, algunas pintadas por Clitia y otras fabricadas por Ergótimo. Era como tener un Picasso. Es decir, aquí había una sociedad capaz de poder comprar esos productos importados. Los textos dicen, no sabemos si es exagerado, pero lo dicen los textos, que el barco fenicio venía con su ancla de plomo y para poder llevarse toda la plata que pudiera, sustituyen el ancla por un ancla de plata. Puede que sea exagerado, pero eso demuestra la capacidad que hubo aquí. Yo creo que tenía que haber ya una página en los libros de texto, que sea una página que diga que es Tarteso. Los italianos tienen muy claro que son los etruscos, están muy orgullosos de ellos, y los niños saben perfectamente que son los etruscos. Aquí no saben quién son los tartesios. La Atlántida, unos reyes con barba, etc. La última campaña las temperaturas no bajaron de 40 grados. Las plagas de mosquitos fueron mayores que nunca y fueron frecuentes los casos de malaria. Ninguno de mis colaboradores pudo participar en los trabajos. Por la imposibilidad de excavar, utilizamos este año 3 perforadoras para realizar sondeos. Fue muy complicado traer las máquinas a través del bosque y las dunas. Durante 5 semanas realicé prospecciones de hasta 9 metros en donde pensaba que podía estar la ciudad. Tampoco he podido responder a la pregunta dónde estaba Tartesos. Nuestros esfuerzos aún no han sido todavía coronados por el éxito, pero esta no es razón para abandonar la empresa, sino un motivo más para proseguir en ella. Si a nosotros no nos fuera deparada la fortuna de encontrar la vieja Tartesos, nos quedará la satisfacción de haber indicado sobre el mapa los numerosos puntos donde con toda seguridad se sabe que no está. Otros vendrán, y siguiendo nuestros pasos puede que tengan más suerte. Lo que importa es el éxito, no quien lo obtenga. Schulte se divorció porque su mujer le era obstáculo para estudiar los centímetros.
lo cual ya es muy significativo. Es verdad, es decir, yo lo entiendo así, que él estaba en su casa estudiando los centímetros y la mujer, como pasa con todas las mujeres nuestras, venía, oye, es que ha venido el panadero, dame no sé cuánto, oye, que las niñas están dando guerra, entretenlas o tal. Es decir, que él estaba trabajando sobre los centímetros, la mujer entraría y saldría con seguro eso, y entonces se divorció porque, eso lo contaba Bellido, para ver lo que es la personalidad de ciertos intelectuales que se meten en un mundo artificial, no salen de ese mundo y la familia y otras cosas están totalmente marginadas. Sulten dijo, prescindió de toda esta gente, algunos de los cuales eran de categoría y eran académicos, y de los eruditos de la provincia de Soria, y hizo correr la voz por toda Europa y en España, que él era el descubridor de Numancia, lo cual, dicho así, era mentira. Sulten tuvo una influencia pavorosa. En su época, y cuando yo estudiaba en la universidad, pues las teorías de Sulten se convirtieron en un dogma, y lo que decía de Tartessos, pues aquí era como si un dogma de fe dicho por el Papa, así. Decía Ortega, yo soy yo en mi circunstancia, y eso es verdad. Cuando queremos conocer una personalidad, lo primero que hay que ver, grosso modo, es la época. Sulten estaba en Tarragona y era conocidísimo y queridísimo, invitado por todo el mundo y tal, pero prácticamente había perdido la cabeza. Su Pericot, que le trataba mucho, pues tenía miedo. Este hombre, ya me lo he pensado, lo coge con una moto, lo coge una bici, porque está así, con la cabeza perdida. Y entonces se le ocurrió pues llamar a las hijas y decirle, oye, mira, papá está en estas condiciones, tenéis que haceros cargo de papá porque le puede pasar cualquier cosa. Y las hijas dijeron que sí, ¿verdad? Quedaron de venir, pero después no vinieron por lo que fuera y le encargaron a Pericot, oye, mira, hemos hablado con la aviación, se le puede poner, vosotros le ponéis en el avión, nosotros le esperamos allí y nada. Y entonces Pericot, a Sulten le convencieron que se marchara a Alemania, pero como él estaba, pues entendió que se marchaba a España. Y entonces Pericot no pudo ir porque era secretario de la facultad y después delegó en Ripoll, que era su mano derecha y amigo de Sulten, cogieron a Sulten y lo llevaron a Barcelona al campo de aviación en un avión que iba directo no sé a qué ciudad, no sé si Frankfurt o de fuera. Y allí le esperaban las hijas. Y cuando le acompañó Ripoll hasta la escalerilla, acompañado también con uno de la compañía o del aeropuerto. Y cuando va Sulten a subir el primer escalón, entonces se vuelve a Ripoll, le da un abrazo y le dice, me marcho contentísimo porque me voy a morir a España. A España es lo que yo siempre he amado, y la puso a España en 2 frases por las nubes. Y entonces arremetió contra Alemania, porque estos alemanes no saben nada más que hacer guerras y perderlas, y además están trabajando todo el día ahí al oeste y tal. Y puso a Alemania a escurrir, ¿verdad? Se subió y murió al poco tiempo. Efectivamente, las hijas comunicaron, hicieron por teléfono a Pericot que lo habían recibido y que claro que sí, que había hecho muy bien porque tenía la cabeza totalmente perdida. Pero bueno, a última hora se marchó de España diciendo que España era lo que más... Y él contaba
que él vino a España porque le atraía España ciegamente sin saber nada de la historia de España. En su búsqueda a Tartessos, Schulten fracasó. Él escribe su sueño y sus ideas así. So? Sí. So schlummert denn Tartessos seit 2500 Jahren in der Einsamkeit der Marismas, wo immer noch wie zu König Gerons Zeiten schöne Stiere weiden. Spurlos ist es verschwunden, aber wer an seinem einsamen Strande wandert, sieht im Geiste das Bild der alten Handelsstadt und Meereskönigin vor sich, die diese heute so öde Gegend zu einem Brennpunkt der Kultur machte. Spähend forscht das Auge zwischen den Dünen und am Ufer des Flusses nach Anzeichen der versunkenen Herrlichkeit. Umsonst. Es scheint nichts geblieben als die Erinnerung und die Landschaft. Wie vor 2500 Jahren wälzt der breite Strom langsam seine gelbe Fluten ins Weltmeer und soweit das Auge reicht. Branden die Wellen des Ozeans gegen den flachen Strand, an dem sich rötliche Dünen hinziehen, endlos und öde wie das Meer. So, das war's.